nuevo año. Es el momento perfecto para pulsar el botón de reinicio. Pero para avanzar hacia algo nuevo, tenemos que dejar atrás algunas cosas que nos detienen. Seamos realistas. Tendrás que dejar atrás algunas cosas. El aferrarse nos hace vivir en el pasado, pero soltar nos permite avanzar, liberados de las cargas que nos agobian. Entonces, ¿qué necesitas dejar en el 2024? ¿Es ira o amargura, dolor o confusión, un profundo arrepentimiento del pasado? ¿O algo más? Sea lo que sea, afrontémoslo y digamos adiós al pasado. Se cuenta que un hombre pasaba cerca de un circo y llamó su atención los diferentes animales que estaban allí formando parte del circo, pero hubo uno que de manera muy distintiva capturó su atención y era un elefante. Porque aquel elefante estaba sujetado, un elefante bien grande ya, maduro, adulto, desarrollado, estaba sujetado a una pequeña estaca con una cuerda que no parecía ser muy gruesa ni fuerte. Y al hombre le llamó la atención cómo el elefante permanecía allí, no por unos minutos, sino por el largo tiempo que él estuvo observándolo, y le llamó la atención aquello. ¿Cómo es posible que un animal tan fuerte y tan grande se mantenga en el mismo sitio sin intentar escapar, estando atado únicamente a una cuerda y a una pequeña estaca? Y entonces se acercó a uno de los cuidadores de animales y le preguntó lo mismo. ¿Cómo es posible que el elefante, que es el mayor de todos los animales del circo, con su grandeza y su fuerza, no intente escapar teniendo una cuerda que visiblemente se ve que no es capaz de poder detener al elefante? Y entonces el cuidador le dijo, mira, cuando ese elefante era pequeñito, nosotros lo teníamos sujeto con una cadena a una estaca fuerte. Y varias veces intentó escaparse. Hizo todo lo posible. Hasta que él aprendió que no podía zafarse por sí mismo. A medida que fue creciendo, logramos contenerlo y sujetarlo solamente con esa cuerda y esa pequeña estaca. Porque él sostiene la creencia de que no tiene la capacidad para escaparse y lograr su libertad. Y a veces todos nosotros somos un poco como ese elefante. Teniendo la capacidad y las fuerzas que nos da Dios para liberarnos de ataduras del pasado que nos impiden avanzar y progresar en la vida y ser mejores creyentes y ser mejores hijos de Dios o ser mejores esposos o padres, obreros o ciudadanos, vivimos con creencias que nos mantienen atados al estancamiento y al lugar donde no estamos progresando ni avanzando. Hay un pasaje en la Biblia al cual les quiero remitir que se encuentra en Hebreos, capítulo número 12, versículos del 1 al 2, y que nos está compartiendo una verdad que a mí me gustaría que todos nosotros pusiéramos atención, porque precisamente habla de eso, de cómo hay hábitos, actitudes, emociones, comportamientos, creencias que efectivamente a los seres humanos nos pueden mantener atados. Tenemos la capacidad de ser liberados de ellas. Dios nos puede liberar. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida plena, libre, abundante, avanzar, alcanzar todo ese potencial que Dios tiene para nosotros, pero hay creencias en nosotros que nos impiden experimentar ese avance. Y la Biblia en este pasaje nos está diciendo que si algo quiere Dios, si algo desea Dios, es que nosotros avancemos exitosamente en la vida cristiana. Y ya te preguntas, bueno, si yo quiero progresar y quiero avanzar, ¿cómo lo puedo lograr? A la luz de este pasaje de la Biblia, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2, yo hallé tres enfoques esenciales que si nosotros los abrazamos, los creemos, los interiorizamos y los comenzamos a poner en práctica, nos van a ayudar a progresar y avanzar exitosamente en la vida cristiana. Y el primer enfoque es que deberíamos examinar con honestidad el progreso que hasta aquí hemos tenido. Cuando usted lee el versículo número 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
quiero que subraye esta expresión. Despojémonos, y ahora se mencionan dos categorías, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Le está escribiendo a un grupo de creyentes que están enfrentando determinados desafíos en esa época, pero que pueden ser desafíos muy similares a los que tú y yo estamos enfrentando hoy en día, en una determinada etapa de sus vidas, en la que ya se esperaba que hubieran crecido, que hubieran progresado, que hubieran avanzado, pero no habían logrado ese nivel de crecimiento, ni de avance, ni de progreso. Y entonces les brinda varios consejos, varias orientaciones, en las que él quiere traer enfoque, porque eso es lo que hace un buen líder, ya sea en la familia o en un equipo de trabajo. Un buen líder trae enfoque. Y cuando él ve que no están avanzando por cuenta de cosas que los están distrayendo y los están desenfocando, creencias que no debían todavía estar abrazando y que deberían cambiar por creencias correctas, entonces les dice, ahora nosotros, escuchen bien, nosotros deberíamos también, teniendo una nube de testigos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando habla de nosotros, se está incluyendo a él mismo. Un hombre que tuvo, bueno, se discute la autoría del documento de Hebreos. Algunos dicen que pudo ser Pablo, otros escritores de aquella época. Pero el hombre que está escribiendo, por cierto, tenía una gran madurez espiritual, tenía un conocimiento profundo de las escrituras. Cuando usted lee el documento de Hebreos, se percata que es alguien que dominaba mucho la teología del Antiguo Testamento y comienza a aclarar doctrinas que están referidas ahora a Cristo, al sacerdocio de Cristo, a la fe. Lea Hebreos para que usted vea. Quien está escribiendo es alguien que tiene dominio, conocimiento, que ha madurado, que ha avanzado, que sabe lo que está diciendo. Pero él se incluye a sí mismo y dice, yo también que he crecido, que conozco, que sé, yo me incluyo, nosotros, ustedes y nosotros, deberíamos despojarnos. Y eso ahora referido a aquella audiencia, pero este documento es aplicable también a nosotros hoy en día. Todos los creyentes, eso somos nosotros. Todos los creyentes deberíamos detenernos por un momento, y más hoy con tanto ajetreo y tanta hiperactividad que tenemos, detenernos por un momento y evaluar cuál ha sido nuestro progreso. Y parte de esa evaluación es identificar, la primera categoría que menciona es todo peso. ¿A qué se refiere? Me llama la atención que él establece distinciones. Él habla de un peso que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando progresar, lo que él llama, y usa la metáfora o la imagen de una carrera que es como un maratón, que es a largo plazo, que tiene que correrse con persistencia, con determinación, con mucha paciencia, y habla, para poder correr esa carrera se necesita despojarse de dos elementos fundamentales. Uno, peso, y lo distingue del pecado. Así acuérdense de esas dos P, peso y pecado. ¿Qué es el peso? Bueno, no menciona específicamente, pero pudieran ser incluso cosas que, aunque no sean pecaminosas, nos impiden avanzar en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana. Son aquellas cosas que pesan. No, a veces, usted no ha viajado en ocasiones con equipaje que pesa demasiado. Incluso hay líneas aéreas que limitan el peso del equipaje que usted lleva. Yo constantemente le estoy llamando la atención, sobre todo a mi hija del medio. Cuando veo su mochila cargada, entonces soy yo quien se la cargo cuando vamos caminando a la escuela. Esto pesa demasiado, hija. Entonces, son cosas que aunque quizás son, tú las puedes ver como buenas, pero no es lo mejor para tu vida. O no son del todo pecaminosas. Y aquí hay algunas posibles opciones lógicas de lo que puede ser un peso en la vida de un creyente que quiere avanzar, pero no lo está logrando. Y que por lo tanto debería deshacerse, despojarse, desprenderse de él. Y me llama la atención cuando él habla de todo peso, es que aquí es determinante la decisión personal que nosotros tomemos en relación al peso y al pecado. Y yo identifico tres opciones lógicas. Primero, que al mirar o al ser consciente que hay un peso que nos impide avanzar y que hay pecado en tu vida y en la mía que nos está impidiendo madurar y progresar como creyentes y florecer como creyentes, tenemos tres opciones. Una, reconocerlo y no hacer nada. Y seguir como hemos seguido toda la vida. La segunda opción, intentar quitar algo del peso que tenemos encima. Y la tercera, admitirlo, reconocer que nos está estorbando y con absoluta determinación
quitarlo de nuestra vida, alejarnos de eso. Y el peso aquí significan impedimentos que están entorpeciendo la carrera de la cual está hablando el autor en ese versículo número 1. ¿Pero a qué se refiere todo peso? Bueno, aquí hice una lista de posibles cosas que pudieran ser un peso para los creyentes. Primero, expectativas irreales de nosotros mismos. Hay quienes tienen el pensamiento, y lo digo por conversaciones con creyentes. Un ejemplo que voy a poner muy básico, el bautismo. ¿Por qué no te bautizas? No, porque yo todavía no soy todo lo maduro que Dios espera que yo sea. O porque yo quiero conocer más. O porque hay cosas que tengo que arreglar en mi vida. ¿Qué creyente no tiene cosas que tiene que arreglar en su vida? ¿Qué creyente ya lo sabe todo? Entonces, hay expectativas irreales. No se trata de vivir una vida perfecta. Se trata de vivir una vida en la que nos acerquemos cada vez a la madurez que hay en Jesucristo. Pero mientras estemos en este mundo, siendo conscientes que hemos sido afectados por el pecado y que estamos viviendo en un mundo afectado por el pecado y con tantas influencias malignas que nos van a tentar y impiden también que corramos la carrera como Dios quiere que la corramos, es imposible que estando en la tierra seamos perfectos. El único que vivió una vida perfecta en la tierra fue Cristo. Pero la madurez sí podemos experimentarla. Entonces no tengas la falsa expectativa, voy a encontrar una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque todos estamos en una obra en proceso en las manos de Dios. Y como no hay iglesia perfecta, no hay creyente perfecto. Así que no te crees falsas expectativas. No se trata de decir, bueno, yo no voy a la iglesia porque yo no vivo una vida perfecta. Hay gente así que dice, no, yo no merezco entrar a una iglesia porque la vida que yo estoy viviendo no merezco estar ahí. Como si la iglesia fuera un museo de gente santa que nunca peca. No, esto es un hospital donde venimos gente herida, gente defectuosa, gente que necesita ser reparada, arreglada por Dios. También nos puede ser un peso vivir en el pasado perdiendo oportunidades del presente. Puede ser un peso pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar lo que debe ser arreglado en el futuro, no ahora, en el futuro. A mí me avergonzó cantidad. Ayer vino mi esposa y me dijo, ¿qué hago con estos 2 pantalones? Y yo, déjame verlos. No, déjalos por ahí guardados para cuando baje de peso. ¿A cuántos de ustedes les pasa lo mismo? Que tienen quizás en el estante, en el closet, en alguna maletica por ahí guardada, ropa que se puso en un tiempo cuando estabas más en talla. Y tú guardas esa esperanza diciendo, no, déjame no deshacerme de esta para cuando yo baje. Este año sí. Le dije, guárdalo por ahí. Esto es lo mismo. Es pensar que voy a tener todo el tiempo del mundo para arreglar lo que tengo que arreglar ahora. No, ahora es cuando hay que hacerlo. Ahora es cuando tengo que sentarme a evaluar cómo está mi relación con Dios. Ahora es cuando tengo que decir hasta dónde voy a llegar con este asunto que no me está dejando experimentar la vida plena y abundante que Cristo quiere que yo viva. Pero además pueden ser distracciones que aunque no son del todo malas, nos desenfocan de la carrera. Y de las distracciones voy a hablar un poquito más adelante. Algo interesantísimo que encontré. Pudieran ser actitudes que demuestran un carácter inmaduro. Pudieran ser incluso creencias equivocadas. En el caso de los hebreos todavía estaban muy aferrados al sistema levítico y creyendo que aunque eran creyentes debían volver a incorporar prácticas que pertenecían a la religión hebrea y que ahora ya Cristo había dicho que no tenían que ser observadas ni guardadas. En nuestro caso pudiera ser otro tipo de creencias. En el caso de ellos, el legalismo asfixiante del sistema levítico. Aquello que puede ser un peso son cosas que nos enredan, que nos agobian. También la intoxicación digital por el uso excesivo de la tecnología. No es que la tecnología no se use o sea del todo mala, sino que el mal uso de la tecnología puede llegar, esto es un término nuevo que hay, a intoxicarnos. Y miren el efecto que causa esta intoxicación. Disminución, escuche, en la salud mental nuestra debido al aumento de la ansiedad y, aunque seamos inconscientes, el estarnos comparando con otros. Cuando estamos metidos en redes sociales y la gente está publicando imágenes que suponemos que los hacen estar mejor que nosotros. Pero también puede ser una carga mantenernos en zonas de confort y seguir viviendo un cristianismo demasiado cómodo. O algo que otros miran como bueno, escuche, y que puede ser bueno para nosotros, pero no es lo mejor. Y yo recordé, para poner un ejemplo, el momento en que yo le dije a mis padres, estoy dejando mi carrera y me voy al seminario porque Dios me llama a ser pastor. Me dijeron, no.
Sé pastor después, ahora termina tu carrera. Y yo dije, pero Dios me está llamando y yo estoy sintiendo que este es el momento. Es decir, era algo bueno terminar mi carrera universitaria. ¿Era bueno o no? Sí, era bueno. Pero no era lo mejor para mí en ese momento. Y si yo no obedecía al Señor, bueno, quizás ni hoy estuviera aquí, quizás, no sé, estuviera en otro lugar o haciendo otra cosa. Pero hay cosas que pudieran ser buenas, pero no son lo mejor para nosotros. Y otro elemento que pudiera considerarse como un peso, una carga que nos impide avanzar, ¿saben qué son? Ciertas personas que no aportan crecimiento a nuestra vida espiritual, que no nos ayudan. Y escuché recientemente en un podcast a una especialista llamada Vanessa Van Edwards. Ella es sobre todo especialista en cuestiones de comunicación, pero ella encontró un estudio, dicen los americanos así, que me voló la cabeza. Y el estudio es este. Un estudio que registra observaciones que se realizaron en 58,000 horas de trabajo en 11 empresas de alto rendimiento. Y mire lo que concluyó el estudio. Se concluyó que obreros de bajo desempeño contagian a los que están a su alrededor con tan solo permanecer a 25 pies. Es decir, tú estás trabajando en un lugar y a 25 pies tuyo hay una persona de bajo desempeño que no quiere trabajar, que es floja, que siempre se está quejando, que nunca viene con ánimo de ir adelante en la vida y progresar, que todo lo que tiene es queja nada más y no ve la oportunidad de avanzar aunque ahora sea duro, eso te va a contagiar. Y una de las cosas que demostró el estudio fue este. Se concluyó que obreros de bajo desempeño contagian a los que están a su alrededor. De igual forma también que obreros y profesionales de alto desempeño contagian a los que están a su alrededor. Y este fue el resultado. Si usted y yo nos sentamos a una distancia de 25 pies de alguien que tiene un alto desempeño, nuestro propio desempeño va a crecer en un 15%. Pero si nosotros estamos cerca constantemente trabajando de alguien a 25 pies de distancia que tiene un bajo desempeño, ¿sabe cómo disminuye nuestro desempeño? A un 30%. La conclusión es esta. Los seres humanos, aunque no nos demos cuenta, tenemos un efecto negativo con actitudes que no son buenas, que son tóxicas, con comportamientos que no son buenos, que no nos ayudan. Podemos llegar a ser más influenciados en un más alto por ciento por actitudes negativas que por positivas. Entonces, hay ciertas personas que pueden llegar a ser un peso en nuestra vida porque no nos ayudan a avanzar y a progresar en el carácter cristiano. Por lo tanto, comenzando un nuevo año, esta es la exhortación que nos hace el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, sentarnos a evaluar y a identificar qué puede ser un peso en mi vida que me está impidiendo que yo sea la mujer o el hombre de Dios que Él quiere que yo sea. Así que la primera categoría es el peso y la segunda es el pecado, que está bien definida en la Biblia. Cosas que nosotros pensamos o decimos o hacemos que hieren, ofenden a Dios, nos separan de Dios, nos alejan de Dios, pero que tienen una consecuencia también negativa en nosotros. Y cuando habla acerca del pecado, dice un pecado que nos asedia. ¿Qué significa eso? Que está constantemente intentarnos enredarnos, detenernos, complicarnos, afectarnos, hacer un efecto negativo en nuestra vida. Buscando la nueva tradición viviente, esta misma expresión dice el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. En la Nueva Biblia de las Américas se describe esta expresión como el pecado que tan fácilmente nos envuelve. La Biblia hispanoamericana dice el pecado que nos cerca. Y otra traducción dice el pecado que es un estorbo. Esos son efectos del pecado. El pecado no te va a permitir ni a ti ni a mí avanzar y progresar en la vida cristiana porque nos hace tropezar, nos envuelve, nos cerca, nos asedia. Es un estorbo. Y asediar significa, esta era la idea que tenía el autor cuando estaba escribiendo, es importante deshacernos del peso que no nos permite avanzar, pero además del pecado que asedia, y la imagen que tiene es la de un ejército que asedia una ciudad para conquistarla y derrotarla. Eso es lo que hace el pecado. Rodearnos, cercarnos, enredarnos y derrotarnos. Eso es lo que hace el pecado en la vida de cualquier ser humano. Dice, nosotros si queremos avanzar tenemos que despojarnos y deshacernos, además del peso de los pecados. Que aunque, por cierto, el pecado genera placer, si no los seres humanos no pecáramos, pero nos enreda. Y el resultado final es ese. Así que el autor aquí nos da una esperanza y declara algo importante. Del pecado podemos salir con la ayuda de Dios. Y del peso que no nos deja avanzar también podemos liberarnos con la ayuda de Dios.
Y esa es la esperanza. Declara que podemos despojarnos no solo de todo peso, sino además del pecado que nos asedia y que es un estorbo para avanzar. Así que la manera de despojarnos del pecado es primero arrepentimiento, eso es lo que dice la Biblia, admitirlo en nuestra vida, pero también arrepentirnos de él. Eso implica una dejación, un alejamiento, un divorcio total del pecado y confesar sinceramente a Dios cuáles son. Implica apartarnos del pecado, y cuando somos liberados del pecado, experimentamos libertad espiritual, mental, y entonces podemos avanzar y progresar. Pero déjame decirte algo, y toma esto en nota: nadie que permanece en pecado progresa. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el pecado nos enreda, nos cerca, nos hace tropezar, nos envuelve en mayores problemas, nos mantiene estancados a los humanos. El pecado ofende a Dios, quien es santo y quien es único, capaz de proveer plenitud de vida en Cristo. Y esta es la acción a la que se nos llama en el pasaje: corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa la carrera? La vida cristiana, que también es comparada con la batalla de la fe. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste a sí mismo llamado. Y en el Nuevo Testamento hay otras prioridades importantes también. No es que la carrera sea lo último, pero entre todas las prioridades, la más importante es tu carrera. Y hay varios pasajes que quiero señalar. El primero en Hechos capítulo 20, versículo 24, donde Pablo dice: de ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo preciosa mi propia vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y aquí hay dos distinciones: la carrera, la vida cristiana, esa batalla de la fe, y el ministerio que Dios le había dado para dar testimonio del evangelio de la gracia. Y a otro ministro del evangelio en Colosenses 4:17, él le dice: díganle a Arquipo, le dice a los colosenses, díganle a Arquipo esto: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y a Timoteo, en 2 Timoteo 4:5 le dice: cumple tu ministerio. Pero más importante que todo eso, tu carrera. Porque sin una buena carrera no hay ministerio efectivo. Así que no hay ministerio cristiano sin una carrera bien corrida. Como tampoco hay una buena crianza de hijos. Estás pretendiendo criar de la mejor manera a tus hijos, pero estás descuidando tu relación con Dios. No, la crianza de hijos más efectiva es cuando tú cuidas de tu relación con el Señor, y esa influencia del Espíritu Santo en tu vida afecta positivamente a tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo, en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio, en nuestra crianza de los hijos, en nuestra vida en general. Escucha, es mejorada. ¿Quieres mejorar en algo este año, en esas otras esferas? Primera prioridad, tu relación con Dios. Lo demás, Dios se va a encargar de arreglarlo. Y dice que esta carrera se debe correr con paciencia. Y parece una contradicción. ¿Quién va a invitar a un deportista, a un corredor, a decirle: corre, pero hazlo con paciencia? No, la carrera es de correr. Mandarte y poner toda la energía, todo el enfoque y tratar de ganar, por cierto. Entonces, parece una contradicción, pero no. ¿Saben por qué? Porque paciencia aquí significa resistencia, resiliencia, fortaleza interior. Esa paciencia genera madurez. De ella también habla Santiago. Lean Santiago en el capítulo número 1, cuando dice que las pruebas producen paciencia. Y la paciencia, y ahí comienza, otro de los frutos de la paciencia es la madurez espiritual. Es una carrera que se debe correr con paciencia, que significa resistencia, con determinación. Y toda carrera es exigente y agotadora, así que se requiere esfuerzo, determinación, constancia y perseverancia. Así que ese es el primer enfoque importante que nos comparte el autor de Hebreos. Si nosotros realmente queremos vivir exitosamente la vida cristiana, primero debemos examinar con honestidad nuestro propio progreso. El segundo enfoque que nos muestra el autor en esta carta es que debemos aprovechar el ejemplo de otros creyentes que nos inspiran a avanzar. Aprovecharlo. Los tenemos ahí. Es como hay utensilios, herramientas que a veces tenemos en nuestras casas, pero no los utilizamos sencillamente. No los utilizamos para nuestro provecho. Bueno, aquí hay ejemplos de hombres y mujeres que corrieron esa carrera y que ahora pueden servirnos de inspiración, de motivación y de ejemplo para saber cómo tenemos que correr la carrera nosotros. Dice el primer versículo: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué se trata la nube de testigos? Diferentes comentaristas y estudiosos dicen: bueno, si tomas en cuenta el contexto inmediato anterior, pues toda la galería de héroes de la fe del capítulo 11, que aparece en el capítulo anterior al 12. Pero pudiera ser también todos los creyentes fieles de épocas anteriores. Pudieran ser también todos los creyentes fieles de esta época actual. Y la imagen que utiliza
es la de un anfiteatro en la que las filas están llenas alrededor de personas mirando todo lo que acontece en la carrera en el centro del anfiteatro. Pero en vez de ser espectadores que están mirando cómo profesionales corren la carrera, no, la gente que está sentada mirando, esa nube de testigos, son gente que ya hicieron lo que están haciendo los que están en el centro. Ya ellos corrieron su carrera. Así que el propósito no es disfrutar un espectáculo de carrera. El propósito es que cuando los que están en el centro se sientan desanimados, caídos, con un peso, que no pueden seguir adelante, miren a todos los que tienen a su alrededor y digan, esta gente también sufrieron las mismas tentaciones que yo sufrí, enfrentaron aflicciones como las que yo enfrento, pero ellos fueron fieles y corrieron su carrera. Y si ellos lo hicieron, Dios lo puede hacer conmigo también. Por lo tanto, esa galería, esa nube de testigos, son gente que Dios va a usar para animarnos, para inspirarnos a nosotros. De ella también habla Pablo en 1 Timoteo 6:12 cuando dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice, Pablo se pone como ejemplo a Timoteo. Es como uno de esos héroes. Él todavía no había partido, pero ya se está poniendo de ejemplo. Por eso me atrevo a decir que la nube de testigos no es solamente creyentes fieles del pasado. Puede ser gente que tú tienes ahora mismo sentado al lado tuyo y que no conoce su historia de fidelidad al Señor y de piedad, pero que te pueden inspirar, porque Pablo se lo está diciendo a Timoteo y le dice, Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Yo he vivido la vida cristiana, en otras palabras. Yo he sufrido por Cristo. Dice, he acabado mi carrera. Él sabía que estaba pronto a partir. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y esa misma playa de héroes y de mártires también tuvieron en su tiempo que despojarse de todo peso. Lea con detenimiento la lista de Hebreos 11. Usted verá que no hay gente perfecta ahí. Hubo gente que cometió pecado en esa lista. Pero buscaron a Dios, examinaron sus propias vidas y cuando reconocieron que habían cosas que resultaban peso y resultaban pecados, se despojaron de ellas. Y ahí están, no como gente perfecta que es imposible imitar. No, gente humana como tú y como yo, que también tuvieron que enfrentar desafíos, que fueron tentados, que hubo pecado en sus vidas, pero que supieron depender de Dios para levantarse y correr la carrera. Así que te animo a que puedas mirar esos personajes, a que leas y estudias no solo la historia de personajes de la Biblia, pudiera ser algo bueno para este año. La Biblia, estudiándola de forma biográfica, voy a encontrar personajes que aunque cometieron errores, aunque cometieron pecados, pero supieron levantarse, buscar a Dios, aferrarse a su gracia, a su perdón y terminaron bien la carrera. Pero que además comienzas a estudiar historias. Eso no lo veo mucho hoy en las iglesias. Ya los sermones no contienen muchas historias de grandes hombres de la fe de siglos del pasado. Poca gente sabe quién es Adoniram Judson o Corrie ten Boom o Dietrich Bonhoeffer. Pero hay héroes de hace apenas unos años, unas décadas, o quizás de ahora mismo en otros lugares del mundo que nos pueden inspirar si los vemos. Así que te animo a que leas biografías o mires filmes de personajes históricos de la fe que han sido fieles a Cristo en circunstancias realmente difíciles, pero que supieron mantenerse fieles y firmes hasta el final. Y el último y tercer enfoque es mantener nuestra mirada en Jesús. Mira el versículo número 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este es un consejo muy sabio. Me lo enseñó mi maestra de escuela dominical. Vayan a los grupos. Usted no se imagina la bendición que es tener un maestro que toma con seriedad la enseñanza de la Biblia, dedica tiempo a prepararse en la semana y que viene a compartir contigo todo lo que ha recibido durante años de estudio de la Biblia. Y cuando yo tenía 13 años y comencé a encontrar defectos en otros jovencitos de mi clase en la iglesia y me empecé a decepcionar de algunas cosas que había en la iglesia, fue mi maestra de escuela dominical, que está viva todavía y sigue siendo mi mentora con 70 y pico de años. Y me miró a los ojos y me dijo, hijito, si tú quieres serle fiel al Señor por el resto de tu vida, pon tus ojos en Cristo. Y eso nunca se me olvidó. Y me leyó este pasaje. Y es un consejo sabio que me ha acompañado en toda mi carrera cristiana.
Y es lo que está diciendo el autor, pon tus ojos. Por cierto, hay muchas maneras en el original griego en que se escribió el Nuevo Testamento que utilizan los autores para hablar de mirar, de observar, de poner la vista. Esta es una forma verbal muy específica. Cuando el autor dice pon tus ojos en Cristo, está queriendo decir que hay cosas que están siendo atrapadas por nuestra mirada y que debemos dejar de mirarlas para poner la vista únicamente en un solo objeto. Se llama Jesucristo. Esa es la forma verbal que está utilizando ahí. Y que la distingue de otras maneras de decir, mira a Cristo, observa a Cristo. No, la forma que se está utilizando aquí es diciendo, hay muchas otras cosas que pueden estarte distrayendo de la carrera que tienes que correr. Pero si tú quieres poner tus ojos en Cristo, no lo puedes mirar todavía manteniendo atención a esas otras distracciones. Tienes que dejar esas otras distracciones y enfocarte intensamente en quién es Cristo. Es lo que está diciendo el autor. ¿Saben ustedes cuántas distracciones podemos tener los seres humanos? Existen distracciones mentales, están aquí adentro. Quizás mientras estoy predicando tu mente está volando en otra cosa. Y yo soy consciente de eso. Pero otras distracciones legítimas, preocupaciones. Otras distracciones que también podían ser distracciones para quienes estaban recibiendo el documento de Hebreos, personas que distraen a otras. ¿No les ha pasado en el trabajo? Estás enfocado y de pronto viene alguien con un cafecito en la mano quizás. Y como que ya terminó su trabajo, pero tú no has terminado el tuyo. Y entonces viene a conversar para terminar el tiempo. Te distraen, ¿no? O estás en la cocina y te distraen. Bueno, pero sabes una cuarta distracción que pertenece al mundo moderno hoy. Distracciones digitales. Que afectan significativamente, se ha demostrado con estudios científicos, las distracciones digitales afectan significativamente el rendimiento y la productividad. Existen empresas incluso donde se demanda un alto nivel de enfoque y de seguridad personal, por lo que está prohibido tener móviles inteligentes con usted. Un día fui a una empresa así, fui a una gestión y de pronto me dice, no, tiene que dejar su dispositivo digital ahí. Digo, ¿cómo? Dice, sí, aquí no va a pasar nadie con celular. Por el nivel de seguridad que había en la empresa. Y para que la gente pudiera estar atento a no hacer algo que pusiera en riesgo su vida, entonces le quitaban el móvil. Y en tiempos de lunch o de receso se los permitían ver si había alguna notificación o llamada. Pero miren lo que han descubierto algunos psicólogos. Las actividades cognitivas más demandantes son aquellas que tienen que ver con nuestra atención y con los cambios de atención. Es decir, estoy haciendo algo y de pronto alguien me distrae o algo me distrae. Eso genera cierto desgaste de calorías en el cerebro. Tanto de niños, adolescentes y adultos. Y esto es lo que se ha descubierto. Cambiar nuestra atención de un asunto a otro, enfocarla y mantenernos así durante un periodo de tiempo indeterminado supone un alto consumo de energía. Algo que hacemos cada día de forma normal y cotidiana. De hecho, de estas tres actividades, la que más energía gasta, ¿saben cuál es? Cambiar la atención. De pronto, no te das cuenta, pero eso genera gasto de energía en el cerebro, puesto que desconectar del asunto anterior y concentrarnos en el nuevo requiere un elevado esfuerzo cognitivo. Y esto es lo que está pidiendo el autor de Hebreos. Desenfócate de aquellas cosas que son una distracción, el peso que tienes encima de ti, los pecados que te están enredando en tu vida y enfócate en Cristo. Te va a tomar energía, te va a tomar fuerza, pero eso requiere que de forma intencional tú examines actualmente cómo estás progresando, cómo estás avanzando, identifiques las cosas que te están impidiendo el crecimiento y te enfoques en lo más importante, en la persona de Jesucristo. Y quizás te sientas como que ni siquiera tienes fuerza ahora para un nuevo enfoque en el nuevo año. Pero recuerda el pasaje que compartí contigo hace unos minutos mientras oramos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes incluso flaquean y caen. Por cierto, vi en el estudio de psicología, los que más gastan calorías para cambiar de actividades y cambios de enfoque son niños y adolescentes. Y aquí está diciendo, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué entonces debo enfocar mi atención de manera intensa en Jesús? Porque Jesús ya corrió la carrera que nosotros estamos corriendo. Él vivió una vida perfecta delante de Dios. Porque Cristo, a la luz de la Biblia, es el iniciador de la fe. Cristo es además quien nos perfecciona, quien está obrando en ti y en mí, quien está trabajando en nosotros, quitando todo el peso que debe ser quitado,
quitando de nosotros todo el pecado que debe ser quitado, perdonándonos nuestros pecados y cambiándonos de adentro hacia afuera. Por eso Pablo dice a los filipenses, yo estoy seguro de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo tiene el poder para hacer eso. La Nueva Traducción Viviente dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado en el día de Jesucristo. ¿Por qué debo enfocarme en Cristo? Porque finalmente es Él que me va a capacitar para correr la carrera. Él ha iniciado esa obra de Dios en mí, por lo tanto, todo el peso y el pecado que nos asedia y a ti y a mí puede ser quitado con el poder de Jesucristo. Te voy a decir algo, si hay algo que sientes que te está pesando demasiado. No sé si es una mala actitud, una creencia equivocada, una persona que te está desorientando de lo que es la vida cristiana. No existe peso alguno que Cristo no pueda quitar de encima de nosotros. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y no existe pecado alguno que Cristo no pueda perdonar. Peso y pecado nos impiden avanzar, pero la Biblia nos está diciendo en este pasaje, no hay peso que Cristo no pueda quitar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. En 1 de Juan 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, les escribo para que no pequen. Pero el apóstol estaba consciente que los cristianos pecamos. Y les dijo, y si alguno hubiera pecado, recuerden esto. Tú no estás solo, tú tienes a alguien que te defienda. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que en este nuevo año, mi deseo para ti, para cada uno de ustedes, para los que están mirando en línea, es el deseo que el apóstol Juan expresó en su tercera epístola, los versículos 1 y 2. A alguien a quien él amaba de verdad. Y le dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les prospere, les dé salud, que avancen, que progresen. Y este nuevo año es el momento perfecto para avanzar haciendo algo nuevo. Pero seamos realistas. Para hacer algo nuevo y mejor de lo que estamos haciendo, es imprescindible dejar atrás algunas cosas que nos están deteniendo para progresar hacia el nuevo año con éxito. ¿Qué entonces, pastor, necesito dejar en el 2024, que por cierto ya pasó, para avanzar y progresar en el 2025? Esto es lo que quiero pedirte que hagas. Muy práctico. O si te gustan los equipos digitales y la tecnología, toma tu iPad o toma tu celular y abre el app de notas. O si prefieres escribir, que por cierto, hay gente experta que dice que cuando tomamos el lápiz en la mano o un lapicero nos ponemos a escribir, hay un efecto muy poderoso en el cerebro que nos ayuda en la actividad cognitiva, más que estar... Pero cualquiera de las dos que prefieras, esto es lo que quiero que hagas. Que abras tus notas, o tomes un papel o una tarjeta o un cuaderno, y pienses en dos cosas que tienes que dejar y que te van a ayudar a avanzar este año. Primero, ¿qué puede estar siendo ahora un peso en mi vida? Una creencia equivocada, una mala actitud, una persona que no me está dejando avanzar. ¿Qué cosas pueden ser un peso? Y lo segundo, ¿qué pecados necesito abandonar para seguir avanzando en la carrera cristiana? Esas dos cosas quiero que las hagas hoy. Si estuviéramos en un campamento como cuando yo era joven, le dábamos una tarjeta a cada jovencito que estaba en el campamento y le pedíamos que escribiera esas cosas. Encendíamos una fogata. Y mientras la gente oraba y escribía, les pedíamos que de forma simbólica entregaran pesos y pecados ante Dios y que lo quemaran en la hoguera, como un símbolo de que así mismo Dios iba a quemar en nosotros todo lo que está mal, todo lo que necesita ser quemado en nuestro interior y que nos está haciendo daño para que florezca su bondad, su gracia, su misericordia, su paz, su amor, su benignidad, su mansedumbre. Así que haz esa lista, es una evaluación honesta hoy del progreso que estás teniendo o que no estás teniendo. Identifica con valor y honestidad las cosas que te están resultando un peso, que te están impidiendo avanzar y crecer y florecer como hombre y mujer de Dios. Y con tu lista en tus manos o con tu celular en tus manos y teniendo esa lista, entrégale esas cosas a Dios.
y pide que te las quite, que te despoje de todo lo que esté perturbando y estorbando su obra en ti. Confiesa además los pecados que te han mantenido hasta aquí siendo un cristiano o una cristiana inmadura o mediocre. Y pídele a Dios que te ayude a abandonar los pensamientos y las creencias que te mantienen atadas como el elefante de la introducción, pero que puedes deshacerte de ellas y liberarte para siempre, creyendo que Cristo te puede liberar y perdonar. Quiero animarte también a que comiences a leer en la Biblia historias de hombres y mujeres comunes como tú y como yo, que también corrieron la carrera y terminaron fieles. Y que como tú y como yo tuvieron que abandonar cosas y dejarlas atrás para avanzar a algo nuevo y mejor. Rodéate este año de personas que te ayuden a crecer en tu fe y en tu relación con Dios. Pero sobre todas las cosas, mantén tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos ponemos en pie y oramos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios que hace nuevas todas las cosas. Tú eres un Dios que donde hay tumbas hace florecer jardines. Eres un Dios que sabes abrir las aguas para liberar a un pueblo esclavizado. Eres un Dios que sabes echar abajo murallas para que las ciudades sean conquistadas. Eres un Dios que traes vida donde hay muerte y resucitas al que estuvo muerto y lo revives con tu Espíritu Santo. Eres un Dios santo, 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 que no va a dar por inocente a ningún culpable y que se ofende con nuestras faltas y pecados, pero también eres un Dios de misericordia y de amor que perdona, que eres clemente, que eres compasivo y que inclinas tu oído al clamor de aquellos que con sinceridad y un corazón abierto vienen a ti implorando tu perdón y tu gracia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a dejar atrás todo lo que tiene que ser dejado, todo peso que nos impide avanzar, que perdones todo pecado